ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas todas. Siempre. Hoy. Dios cumple sus promesas todas siempre porque Dios no miente. Dios nunca ha mentido, Dios no miente ni va a mentir jamás. Por eso estoy convencido que el Señor Jesús dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, primero dejan de existir el cielo y la tierra a que se deje de cumplir lo que ha salido de la boca del Señor. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. ¿En qué? En la esperanza de la vida eterna, la cual vida eterna, Dios, que no miente, prometió. Y ahí te pido que subrayes esas palabritas, 5 palabras. Dios, que no miente, prometió. Dios, que no miente, prometió. Y Dios ha hecho promesas, dice, desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y el resto de la carta tú te la echas después, ¿vale? Esta es nada más la salutación, pero en la salutación ya el apóstol nos está diciendo una verdad tremenda. Dios, que no miente, promete. Y prometió y ha prometido, y siempre que Dios promete algo se va a cumplir, porque depende de su integridad, no de la nuestra. Pero además se nos dice en las escrituras cómo son las promesas de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo son las promesas de Dios? ¿Cómo son? Mira, búscalo conmigo en 2 de Pedro 1:3. ¿Cómo son las promesas de Dios? 2 de Pedro 1:3. Tú me dices, como todas las cosas, ya está aquí en la pantalla, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Y tú lees el resto de la carta después, ¿va? Y si no la vas a leer, no me digas que sí, pero la lees después. ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Pequeñas? ¿Ridículas? ¿Insignificantes? ¿Feas? ¿Preciosas y grandes? No, no son grandes. Son grandísimas. Grandísimas promesas. No sé si también coincidas conmigo en esto. Una de las más grandes y preciosas promesas de Dios es la que tiene que ver con la resurrección, ¿no? Y lo digo porque estamos terminando la semana de Pascua. Venimos a hablar de estar en el ajo de la, ¿no?, Semana Santa. Que de santa quiero saber si tiene mucho, pero es la semana que se supone que celebramos y conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Piénsalo un momentito. Dame 10 segundos de meditación ahí en tu corazón. Piensa en la resurrección. Si lo peor y lo más trágico que nos puede pasar en la vida es la muerte, pero un día vamos a resucitar, entonces ya no es lo peor ni lo más trágico que nos puede ocurrir. Si tenemos la promesa de la resurrección,
Y Dios, que no miente, lo va a cumplir. Lo va a hacer. Mira, ¿qué tal esta promesa hablando del tema que le dio Dios al pueblo de Israel? Busca Ezequiel 37. Ve, deleítate conmigo con esta escritura, hermano. Ezequiel 37:12 dice: por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Qué va a hacer Dios? Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Se llama resurrección. Y os traeré la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Porque cuando Dios habla, lo hace. Cuando Dios promete, lo cumple. Porque nunca miente. Y un día va a ocurrir, y el pueblo de Israel va a experimentar esto. Es una resurrección que los va a llevar de nuevo a la tierra. Pero a nosotros también el Señor Jesús nos dijo en Juan 11:25 la misma cosa. ¿Se acuerdan? Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Y entonces la muerte dónde quedó? Pues el que esté muerto vivirá, dice. El que cree en mí. El que cree en mí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Son palabras verdaderas de Dios, que no miente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estaba hablando con Marta, ¿se acuerdan? Cuando iba a resucitar a Lázaro en esa ocasión. Y todo esto se vale y se puede porque el Señor resucitó. Al resucitar Él valida y certifica. Y nos pudo prometer cosas como Mateo 28, ¿se acuerdan? De Mateo 28. Versículo 19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los domingos al mediodía hasta el fin del mundo. ¿Qué? ¿Cada cuándo va a estar el Señor con nosotros? Permanentemente. Todo el tiempo, todos los días. ¿Lunes? ¿Martes también? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Sábado? ¿Domingo? Todos los días yo estoy con vosotros. ¿Qué promesa? ¿Qué nivel de promesa? Porque la implicación de esto es la presencia de Dios en tu vida y en nuestra vida. Estamos hablando de la misma presencia de Dios en tu vida. Esta promesa tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Porque la resurrección no es un concepto, mis amados. No es una doctrina, no es una filosofía, es una realidad. Jesucristo está vivo porque resucitó de los muertos. ¿Sí estamos? Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí dice, ¿verdad? Mira, qué bonito dice, ¿no? Con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Pero esto tiene implicaciones. Mira, Pablo, y lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, no importa. ¿Me aguantas? Cristo vive en mí, decía Pablo. Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué está hablando Pablo? De esto. De una realidad espiritual. Cristo vivía en él, en su vida, en su ser, en su cuerpo. Y esa es la pregunta más importante de nuestra vida. ¿Cristo vive en ti? Mis amados, el Señor guía nuestras vidas. Si Cristo ha venido a vivir en ti, el Señor toma el control paulatinamente de tu vida y la va guiando, y la va moldeando, y la va dirigiendo, y la va componiendo, y la va utilizando también.
hay una serie de cosas que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí o no? A ver, ponte serio en este punto, ya voy a acabar. ¿Podrías hacer una lista? ¿Te puedo dejar eso de tarea? Ya no tengo el tiempo porque yo ya está por jalarle a la cadenita y aparezco allá. Pero aquí traigo la mía. Mira Hechos 21:17, léelo conmigo, por favor. Cuando llegamos a Jerusalén, Hechos 21:17, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Qué aburrido, man. Una reunión de ancianos, qué horror. A los cuales después de haberles saludado, les contó a grandes rasgos lo que Dios había hecho con él entre los gentiles por su ministerio. ¿Verdad que lo leí mal? ¿Cómo lo leyó? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué les contó? Una por una. Subraya una por una. La tarea, mi amado, es, si la quieres hacer, la Biblia dice que tienes que obedecer a tu pastor. Haz la tarea, llega a tu casa, haz una lista en tu casa de todo lo que Dios ha hecho, una por una, cosa por cosa. Desde la noche o la tarde o la mañana cuando Cristo entró en tu vida, 5 de junio de mi caso, de 1981, a las 11:30 de la noche, esa noche el Señor Jesucristo vino a mi vida y empezó. Y puse mi lista, no se los voy a leer porque ya no tengo el tiempo, pero una cantidad de cosas que ha hecho Dios en mi vida desde el primer día. Al día siguiente que me levanté en la mañana ya algo había pasado, ya tenía una paz que no podía explicar. Seguí diciendo malas palabras y me sentí muy raro porque me crié en Monterrey y los norteños hablamos o hablaban o hablan muy floridamente, ¿verdad? Y entonces decía malas palabras y me sentía incómodo. Y en mi casa tenía una doble vida porque mi mamá creía que yo era un santo literalmente con aureola, pero no, ¿verdad? Hacía cosas incorrectas, indebidas. Haz esa lista, por Dios. Una por una, apúntala. Cliente fulanito. Y acuérdate, ¿y cómo fue el contacto? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo te abrieron la puerta? ¿Cómo te enteraste del caso? Mira, te comparto para terminar este texto en Marcos 16, Candy, porfa. Me encantan estos conceptos. Fíjate ahí, antes de leer el versículo. No hay nada, absolutamente nada más valioso e importante que la presencia de Él, de Jesucristo en tu vida. Amén. No hay nada, absolutamente nada más valioso e importante que la presencia de Jesucristo en tu vida. ¿Verdad que sí? Todo, absolutamente todo es diferente en tu vida si Cristo vive en ti. Todo, tu matrimonio, la paternidad, tu economía, tu salud, el trabajo. Si yo te contara las cosas que Dios me ha dicho de los cambios que Dios ha hecho en mi alimentación, algunos de ustedes lo han visto, lo hemos vivido juntos. Todo es diferente si Cristo vive en ti. Todo, enfrentas todo diferente. Aún lo más feo es diferente porque Él está ahí. Ve este texto de Marcos 16:19, por favor. Y el Señor, después que les habló, fue recibida arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo ahorita, hermano? ¿Y su espíritu? El espíritu de Cristo está en mí, en ti, en nosotros. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ya es el tiempo. Ya no le des vueltas, ya no lo postergues más. Para los que nos siguen allá detrás de la cámara, ya no le des vueltas. Arrepiéntete y conviértete. Entrégale tu vida a Jesucristo. Pídele a Cristo que entre en tu vida. Te va a transformar. Pero ve el versículo 20. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Pero luego el 20, qué confusión. ¿Qué dice? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles. ¿Quién? A ver, ¿cómo estuvo la cosa? A ver, ¿dónde está el Señor? Sentado a la diestra de Dios. Pero salieron a predicar, ¿y quién les ayudó? Y confirmó la palabra con las señales que le seguían. Amén.
Hermanos, salgamos a predicar. Y quiero insistir, qué bendición, gloria a Dios por el ministerio que Dios le está dando ahorita a Iván y a este grupo. Y vamos al centro de rehabilitación y a la cárcel, lo que quieran. Pero salgamos a predicar también a los demás. A tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus enemigos, al que me digas. Salieron a predicar, salieron predicando, salieron del lugar a predicar a todo mundo. Pero salgamos todos, como aquí dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Salgamos a predicar en todas partes. ¿En dónde? En todas partes, subraya todas partes. Porque contamos con la ayuda del Señor. Ahí dice, ayudándoles el Señor. Cuando vas y compartes, el Señor te ayuda. Si nos ayuda para todo, cuanti más cuando vayamos a compartir y a predicar. Amén. Un saludo a los que nos siguen de aquel lado, que el Señor les bendiga. Gracias por seguirnos. Un abrazo cariñoso. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.